Hola, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y esta es una lección adicional que voy a insertar dentro del curso donde vamos a resolver unas dudas sobre las bases vectoriales contra variantes. ¿Y por qué? Bueno, pues esto es debido a una duda de un compañero nuestro que ha estado, haciendo transformaciones de las bases vectoriales covariantes a contravariantes y resulta que se ha encontrado con algunas dificultades que voy a intentar resolver en este vídeo porque es muy probable que vosotros también tengáis dudas semejantes. Y bueno, simplemente os quiero recordar que son las bases vectoriales covariantes, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis. Además os recuerdo que es muy importante que visualicéis este curso desde el principio para poder entender todos los conceptos que damos en cada clase. Os voy a dejar un enlace al final de este curso y otro en la descripción a este vídeo. Pues bueno, las bases vectoriales covariantes, voy a poner un ejemplo muy sencillo, son una serie de vectorcitos con los cuales, los utilizamos para definir el espacio. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo de un espacio euclídeo plano en coordenadas cartesianas con nuestro eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z, y entonces en las lecciones anteriores definimos que podíamos asociar una tríada de vectores unitarios de tamaño 1, este asociado a la coordenada X, este asociado a la coordenada Y y este asociado a la coordenada Z, que en el curso los hemos llamado de esta manera. El vector unitario U1, U2 y U3, y utilizamos los índices covariantes 1, 2 y 3 para indicar esa asociación de los vectores con cada una de las coordenadas. La primera coordenada, la segunda coordenada y la tercera coordenada. También me gustaría recordaros que una nomenclatura más usual es aquella donde las bases vectoriales se dan con la E minúscula, E1, E2 y E3. Y he decidido utilizar esta nomenclatura que es un poquito más estándar para esta clase porque muy probablemente estéis acostumbrados. También en el espacio euclídeo, en coordenadas cartesianas, estos vectores se representan como los I, J y K de toda la vida. Y decimos que con estas bases covariantes, estas bases vectoriales covariantes, podemos definir todo el espacio porque podemos construir vectores de posición, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, utilizando las coordenadas de los puntos del espacio. Esta es la coordenada X, Y y Z, aunque le estoy utilizando la notación tensorial que explicamos a lo largo de este curso, donde asociamos que este es el componente del vector de posición R en la coordenada 1, 2 y 3 en contracción con las bases vectoriales correspondientes. Todo esto ya lo hemos explicado hasta la saciedad y por lo tanto podemos construir cualquier vector de posición de nuestro espacio mediante combinaciones lineales de los vectores base unitarios que están multiplicados por los componentes del vector posición. Entonces, como tensor, ¿qué representan? Podemos representar, como ya hemos visto anteriormente, todas las bases vectoriales con índices covariantes, de esta manera. Un vector general con el vectorcito aquí arriba, con el índice alfa, donde alfa puede ser 1, 2 y 3, dependiendo si es la posición X, Y o Z. Y esto lo que hace es representarnos de manera general a los tres vectores si estamos trabajando en un espacio tridimensional. El vector asociado a la coordenada X, que sería este, el vector asociado a la coordenada Y y el vector asociado a la coordenada Z. Pero fijaos que estos vectores realmente no es que sean componentes de un vector, sino que son vectores en sí mismos. Estos componentes de esta tríada de vectores son vectores. Estos no son los componentes de los vectores, sino que forman vectores. Es como tener un vector hecho de vectores. Así que tampoco podemos considerar que E1 o E2 o E3 sean componentes de un supervector.
¿de acuerdo? Es una colección de tres vectores diferentes, tres vectores que son invariantes en el espacio y que son linealmente independientes uno de cada uno de los otros, es decir, cada uno de ellos entre ellos. Y se pueden representar como versiones covariantes y contravariantes, es decir, en este curso hemos aprendido a subir y bajar índices representando los tensores como tensores de tipo covariante o contravariante, y lo mismo podemos hacer con las bases vectoriales porque además son tensores. Podemos subir este índice aquí arriba. Pues vamos a subir los índices y como ya vimos en las lecciones de este curso, la manera de subirlas es mediante una contracción con el tensor métrico. ¿Veis? Aquí ahora las bases vectoriales son contravariantes, tienen el índice aquí arriba, y esto lo hacemos mediante la contracción de las bases covariantes, aquí tienen el índice aquí abajo, que en contracción de este índice con el índice contravariante del tensor métrico con los dos índices contravariantes, pues lo que hace es simplificarse por contracción este índice, y el tensor métrico nos devuelve el índice alfa aquí arriba. Si no entendéis estas operaciones, os aconsejo visualizar las lecciones anteriores donde lo explicamos. Pero esto, que se llama contracción de índices, cuando tenemos un índice abajo y otro aquí arriba, implica la existencia de un sumatorio sobre el índice beta, ¿de acuerdo? Una manera de eliminar este índice y ya no se nos queda libre. El único índice libre que nos queda es el índice alfa, que lo proporciona el tensor métrico y nos lo pone aquí arriba. ¿Cuál fue el fallo de nuestro compañero? Pues bueno, él lo que hizo fue una operación de este estilo, donde pues desarrolló la contracción sobre el índice beta. Veis aquí 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3. Y bueno, pues él razonó de la siguiente manera. Dijo, bueno, tenemos esta expresión de aquí para calcular nuestra tríada de vectores base con índices contravariantes. Pero claro, el tensor métrico vale 0 si los índices son diferentes y vale 1. Los componentes del tensor métrico valen 1 si los índices son iguales. Por lo tanto, la única posibilidad para que no se nos anule estos componentes es que aquí pongamos un 1, aquí un 2 y aquí un 3 y nos quedaría esto. Y entonces, como estos componentes G11, G22 y G33 valen 1, tensor métrico, estos componentes valen 1 en un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas, tal y como hemos visto en lecciones anteriores, pues el resultado es este, donde veis que no tiene ningún sentido. Es una suma de estos tres vectores y además lo que hizo fue pues pensar que como estos vectores son unitarios, sustituyó el valor de los vectores por un 1 y le dio el número 3. Y quedó que esto de aquí es igual a 3. Por lo tanto, todo eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, fijaos, este índice de aquí está libre. Es alfa. Y corresponde con este índice alfa. Este índice alfa no puede valer 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí. Tiene que tener el mismo valor en estas tres construcciones que hay aquí. Y tiene que ser igual a este alfa de aquí. Pues vamos a hacerlo correctamente. Aplicamos la operación que ya hemos hecho de subida de índices. Tenemos este resultado. Y bueno, pues este es el resultado. Podríamos dejarlo tal y como está así y es bastante general. Pero lo que vamos a hacer es ir resolviendo cada uno de los vectorcitos, vectorcitos base asociados a cada una de la coordenada. Pues vamos a ver el de la coordenada x con el índice arriba aquí 1. Pues hay que sustituir alfa por 1. Pues 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí y 1 aquí. 1, 1 y 1. Los componentes mixtos con índices mixtos del tensor métrico en este espacio valen 0, por lo tanto esto se va a eliminar, esto se va a eliminar y este componente de aquí nos vale 1. Así que el resultado es este. Las bases contravariantes en un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas son iguales que las bases covariantes en la primera coordenada.
Si hacemos con la segunda coordenada, pues es lo mismo, sustituimos alfa por 2, pero ahora este término de aquí va a valer 0 y este término va a valer 0, pero este término va a valer 1. Por lo tanto, volvemos a tener una relación parecida donde las versiones contravariantes y covariantes en la segunda coordenada pues son iguales en este espacio. Y lo mismo podríamos hacer con la tercera coordenada o la coordenada z. ¿Qué pasa? Porque esos resultados no son generalizables. ¿Qué pasa en las coordenadas esféricas? Pues ya vimos en lecciones anteriores que en vez de utilizar posiciones x, y o z, podemos utilizar coordenadas donde damos la posición de un punto por su posición radial, por el ángulo polar y por el ángulo azimutal. Esto ya lo vimos. Y podemos derivar las relaciones matemáticas entre las coordenadas cartesianas x, y y z en función de las coordenadas esféricas de radio, ángulo polar y ángulo azimutal. Entonces podemos trabajar también en el mismo tipo de espacio, pero en vez de utilizar coordenadas cartesianas, utilizar coordenadas esféricas y el resultado es diferente. El tensor métrico en coordenadas esféricas, yo ya sé que no lo he derivado en este curso todavía, pero simplemente os lo introduzco aquí para que lo tengáis, ya lo derivaremos, pero ya veis que es muy diferente del tensor métrico en coordenadas cartesianas, donde aquí tendríamos un 1 y aquí tendríamos un 1. En coordenadas esféricas, la versión con índices contravariantes tiene un 1 dividido r cuadrado aquí, en la posición 2, 2, y en la posición 3, 3 tiene 1 dividido r cuadrado seno cuadrado de ángulo polar. Y esto va a hacer que el resultado sea bastante diferente. Pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo son las tríadas de bases vectoriales con índices contravariantes en coordenadas esféricas en un espacio euclídeo sin curvatura. Pues aplicamos la expresión general que vale para todo. Esto nos vale para todo. Contracción de índices 1, 1, 2, 2, 3, 3, pero nos deja el índice alfa libre. Pues bueno, como es el vector base contravariante en la primera coordenada, en la coordenada radio, pues ponemos el 1 donde alfa, ya veis aquí un 1 y un 1, y esto sigue siendo lo mismo. Estos componentes van a ser 0, por lo tanto se nos anula esta expresión y esta expresión, pero este componente no se nos anula y nos queda esta igualdad. Y la posición 1, 1 del tensor métrico sigue siendo 1. Por lo tanto, el vector base asociado a la coordenada radial, que ponemos aquí una R, tanto si es contravariante como covariante, pues es el mismo. Me puedo equivocar, si queréis podéis comprobar que lo que estoy diciendo es cierto. El de la segunda coordenada, que es la coordenada de ángulo polar, pues hacemos lo mismo. Ponemos un 2 aquí, un 2 aquí, un 2 aquí y un 2 aquí. Los componentes mixtos del tensor métrico pues son 0. Esto es 0, esto es 0, pero este es no 0. Por lo tanto, este se elimina y nos queda una expresión de este estilo. Pero ahora el componente 2, 2 del tensor métrico en coordenadas esféricas no vale 1. Vale 1 entre r al cuadrado y el resultado final es que la base vectorial contravariante asociada al ángulo polar es la misma que la covariante pero dividida entre r al cuadrado. Como veis, diferente del resultado que obtuvimos en coordenadas cartesianas. Y con el azimutal pues pasa lo mismo. Es la tercera coordenada de nuestro sistema de coordenadas esférico. Ponemos el 3 aquí y de nuevo estos índices no son los mismos, son mixtos, por lo tanto se nos va a anular esta expresión y esta expresión y nos va a quedar que E3 es igual a E3 con G3, 3. Pero el componente 3, 3 del tensor métrico en coordenadas esféricas es 1 entre r cuadrado seno cuadrado de ángulo polar y el resultado final es que el vector base asociado a la coordenada de ángulo azimutal en su versión contravariante es igual que el covariante pero dividido entre r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Por lo tanto, ya veis que son bastante diferentes la expresión de las bases vectoriales contravariantes en coordenadas esféricas en comparación con las bases vectoriales covariantes en coordenadas esféricas.
Bueno, espero que os haya quedado claro. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito. También os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.